Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos en esta mañana. Bienvenidos a este webinar de la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana, específicamente del Comité Pro Comercio Lícito, en el cual el día de hoy pues tenemos la ponencia de nuestro invitado, Daniel Rico, quien nos hablará sobre las lecciones aprendidas para enfrentar el contrabando a gran escala en América Latina. Vamos a leer un poco de la hoja de vida de Daniel antes de darle la palabra. Actualmente director de C-Análisis y Veradata. Él es economista, politólogo y máster en Administración Pública, becario por J. William Fulbright y candidato a doctor en Políticas Públicas y Criminología de la Universidad de Maryland, con una sólida experiencia de 15 años en el diseño, implementación, análisis y evaluación de políticas públicas dirigidas a combatir economías criminales. Ha desempeñado roles clave como asesor en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Justicia y del Derecho, del Departamento de Planeación y Procuraduría General de la Nación, Vicepresidencia y Presidencia de la República de Colombia. Su experiencia como académico y consultor se extiende a organizaciones de renombre internacional como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Banco Interamericano del Desarrollo, BID, y la Organización de los Estados Americanos, la FAO y USAID, entre otros. En los últimos 2 años, su enfoque investigativo se ha centrado en las dinámicas que vinculan el narcotráfico con el contrabando y el lavado de activos en Colombia. Además, cuenta con la experiencia en el sector de inteligencia colombiano, contribuyendo a la formulación de políticas contra el comercio ilegal. Sus investigaciones orientadas a resultados y basadas en un enfoque académico riguroso se han desarrollado con éxito durante su trayectoria en diversos sectores, incluyendo gobierno, empresa privada, universidades y centros de pensamiento. Así que, Daniel, bienvenido, el espacio es tuyo. Y para indicarle a nuestros invitados que dejamos abierto el chat para las preguntas, las cuales vamos a dejar para terminar la ponencia de Daniel para poderlas responder. Así que muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, Muriel, muchas gracias por esa introducción y muchas gracias a FECAICA por esta convocatoria, por tener todas estas voluntades juntas y sentarnos a pensar cómo podemos combatir el contrabando a gran escala que tanto afectan el desarrollo de nuestros países. Esta es como más una conversación entre amigos, aprovechando que somos pocos. Yo los invitaría en cada diapositiva, si tienen preguntas, levantar la mano, hablar, presentarse y que hagamos una conversación de esto. Incluso también los invito a prender la cámara para no quedar como un loco hablando solo con una pared oscura, porque no veo a nadie. Entonces, vamos a tener pues, como una conversación guiada por una presentación que hemos preparado a partir de las experiencias de lo que hemos visto en Colombia y en Costa Rica, donde hemos trabajado muchísimo este año con muy buenos resultados para un sector. Entonces, espero que estas experiencias y estas lecciones nos sirvan un poco para sacar herramientas, no solamente para mostrar el problema, sino realmente es qué podemos hacer. Y esto es una batalla que debemos ganar, esto es una batalla que se puede ganar. Entonces, hacia allá podemos ir inclinando la balanza a favor del desarrollo y la legalidad de nuestros países. Si quieres, Susi, presentar, y nuevamente por favor, hagamos esto abierto, levantando la mano, más que por el chat, un poco no lo puedo leer, y haciendo preguntas, y así tenemos una conversación más fluida. Si quieres, seguimos. Entonces, básicamente lo que yo les traigo es presentarles un problema, mostrarles cómo se ve a nivel internacional, o sea, cómo son los grandes flujos que conectan los países productores en Asia o en Paraguay con Centroamérica o con la región de América Latina. Después ver una vez estos cargamentos y estos llegan a América Latina, cuáles son las tipologías, los actores, las debilidades institucionales. Y por último, señalar las recomendaciones y las señales de alerta que están en el proceso en todo esto. Yo me adelanto a la conclusión final y es lo más importante de este ejercicio y lo que yo les quiero demostrar es que el mecanismo penal de persecución al contrabando es la herramienta más costosa y más compleja de usar y que tenemos muchas herramientas administrativas para combatirlo. Si quieres,
Entonces, vamos a utilizar de ejemplo y en nuestro canal lo que nos va a llevar en esta conversación va a ser el contrabando de cigarrillos. Y entonces, ¿y por qué lo utilizamos de ejemplo? Es porque es un mercado, es un mercado ilegal maduro, muy desarrollado, muy grande y que tiene ciertas características y es un producto de bajo costo, es un producto que genera altas ganancias, incluso más grandes que las del narcotráfico, como vamos a ver más adelante, que tiene una demanda estable muy alta. Los cigarrillos no son cíclicos, sino son permanentes. Eso es como vender pan, todo el tiempo se están vendiendo cigarrillos y tiene una rápida conversión en efectivo. Entonces, la mayoría de la gente va a comprar cigarrillo en pequeñas cantidades en efectivo o en el caso de Costa Rica en Simpe Móvil, pero es una transaccionalidad muy rápida. No son productos como otros que se almacenan durante mucho tiempo, sino que su salida en el mercado es muy rápida. Entonces, esto lo hace muy atractivo. Lo mismo, pero no en tanta proporción, pasa con los licores. En medicamentos es un poco diferente. En textiles es, bueno, y bueno, y ahí vamos encontrando como las dinámicas de cada producto. Si quieren, pasemos, por favor. Bueno, aquí, Moncho, aquí el primer punto de la conversación eh, es como ustedes alcanzan a ver, yo no estoy viendo mucho, pero perdón un segundito, ajusto mi vista porque me salió muy chiquita la diapositiva. Listo. Em, Este es un mercado regional. Básicamente los puntos de producción principales y ustedes ven los porcentajes ahí, los sitios de producción que son Paraguay y los países asiáticos están invadiendo el mercado de América Latina. Lo mismo pasa con otros productos, pero vamos a tomar de referencia el cigarrillo y si alguien mucho a buen criterio quiere hablar de otro sector, pues lo podemos hacer. Em, y, ¿Y qué es lo que vamos a encontrar aquí? Y es básicamente que el mercado ilícito está dominando el mercado lícito. O sea, como resultado de altos impuestos, bajas capacidades de aduanas, unas normatividades muy flexibles y una cantidad de condiciones, vemos que ya estamos llegando al 39%. Estos son datos un poquito viejos, de un año. El 39% de toda América Latina, incluyendo Canadá, son cigarrillos ilegales. O sea, hoy la industria clandestina de contrabando que alimenta el narcotráfico, etcétera, etcétera, domina el mercado, pero esto es más agudo en unos países que en otros. Por ejemplo, el ejemplo más crónico es Ecuador, que puso unas tasas de tributación altísimas, con una policía con muchas vulnerabilidades de corrupción, con unos puertos muy débiles de control, con una frontera con Colombia que no se controla y tiene el 85% del mercado. O sea, el mercado legal de cigarrillos casi que desapareció en este país. Países como Panamá, 80%, en Costa Rica, 47%, ahorita vamos a ver algunos incrementos, Surinam, 80%, y otros países con mayor capacidad de instituciones, México, Colombia con 22, 36, y un país muy pequeño como Trinidad y Tobago con el 11%. Esto responde principalmente a la relación entre capacidades institucionales e impuestos. Si yo tengo impuestos muy altos y tengo capacidades institucionales y normas muy laxas, me voy a llenar de contrabando. El cigarrillo es el mercado donde mejor análisis y datos tenemos comparado con otros territorios perdón, con otros productos como licores tenemos menos datos o como textiles tenemos menos datos. Entonces aquí es donde vamos a poder mejor ejemplificar las dinámicas y del contrabando a gran escala. Si puedes pasar, Susi, por favor. Y no es solamente cigarrillos ilegales. Yo en esto no voy a profundizar mucho hoy porque ya ustedes lo ven en los medios de comunicación todo el tiempo en Centroamérica, lo mismo en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, todos los países en los que hemos trabajado. Y es que vamos a encontrar que las mafias del cigarrillo están muy asociadas a las mafias del narcotráfico. Básicamente porque el cigarrillo utiliza las mismas rutas en las que ellos ejercen control territorial para mover la droga o para bajar contrabando. Y el mecanismo de venta de cigarrillos es lo que utilizan para monetizar las ganancias del narcotráfico. Me explico mejor. Tomemos como ejemplo una estructura como la del Diablo en Costa Rica, una estructura que está sacando droga por el corredor del Caribe, utilizando los países vecinos, y está sacando droga, pero él tiene que vender esa droga o le presta servicios a estructuras que lo van a vender en Estados Unidos, en México, y recibe sus pagos en otros, o sea, su dinero queda en otros países. La manera de retornar ese dinero a Costa Rica y ponerlo en colones
no es traer esto en dólares o en maletas de doble fondo o en esto, sino es comprar cigarrillos en zona franca, en zona libre de Colón, traerlos al país y venderlos y ahí de alguna manera no solamente trae ese capital que está por fuera, además de eso, lo pasa a la moneda local, o sea, lo pasa a colones, pero adicionalmente tiene una utilidad asociada a eso. Es una manera de multiplicar ese ingreso. Entonces, por eso, un mensaje que siempre tenemos es, el contrabando a gran escala es el mecanismo de cierre financiero del narcotráfico en los países de América Latina. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta o si seguimos. Vamos a ver entonces unas tipologías. Si quieres, sigamos, Susi. En este tema yo les quiero pedir como mucho, este es un tema que estamos viendo, o sea, nos vamos a extraer a ver esto desde una perspectiva de a 100.000 pies de altura, o sea, si estuviéramos viéndolo desde lejos, cómo se articulan todos los países en este modelo. Digamos que las organizaciones lo que van a hacer es, aquí tomamos el ejemplo del grupo Cartes, Tabesa, sancionado por OFAC hace unos años, declarado un grupo, pues no solamente el mayor productor de cigarrillos ilegales en América Latina, sino también una organización dedicada al lavado de activos. ¿Qué aprendimos estudiando esto en profundidad, estos casos? Y esta información es pública, la pueden encontrar en los Patron Papers y en diferentes noticias de prensa. Y es que el grupo Tabesa no solamente tiene una fábrica de cigarrillos donde envía marcas a cada uno de los países, sino también tiene una gran fábrica de facturas. Es decir, ellos reciben grandes cantidades de efectivo, algunas producto de la venta de cigarrillos, otro producto de los servicios de lavado que ofrecen a organizaciones como Hezbollah, partidos políticos corruptos de Argentina, narcotraficantes de Brasil, etcétera, etcétera. Todo eso está muy documentado. Y por medio de la fábrica de facturas falsas van a mover ese dinero alrededor del mundo. Entonces esos dineros van a salir del país por dos canales. La primera, por el canal financiero desde, desde Paraguay, utilizando el Banco de Fomento y el Banco Basa, que también es del mismo dueño de la tabacalera, utilizando las cuentas del Banco de la Nación Argentina que este país tiene en Nueva York y desde Nueva York repartiendo el dinero hacia diferentes entidades en Brasil, en Europa, en los Estados Unidos y llegando a destinos, a paraísos fiscales que están en la última parte en las islas. Voy a poner aquí un puntero, a ver si lo logro hacer. Em, bueno, estos que están aquí, las Islas Caimán, no encontré aquí mi puntero, pero bueno. Am, en las Islas Caimán, en Aruba, etcétera, etcétera. Aquí pasan varias cosas interesantes y es algunas de estas empresas utilizadas, aquí no está toda la diapositiva, pero son empresas que han sido sancionadas por financiación del terrorismo o tráfico de armas nucleares, porque son empresas, o sea, salen de una estructura de lavado, pasan una cantidad de cuentas, llegan a otras empresas de lavado en Asia, especialmente en Singapur, y lo que las sanciones de los Estados Unidos es porque esas empresas, una de ellas se llama DWA, le presta servicios a Corea del Norte como estructuras de fachada. Entonces, aquí quiero conectar dos puntos con esta diapositiva y es lo que empieza como un contrabando de cigarrillos en Paraguay, termina con una operación financiera más compleja de lavado de activos en Asia, de financiación del terrorismo y proliferación de armas nucleares en este proceso. En la repartición de recursos y la prestación de servicios que esta organización tiene a estructuras criminales en el mundo, aparecen países como Guatemala, Costa Rica, Colombia. Es decir, esto no se limita a este solo carrusel, sino hay envíos de plata a diferentes destinos. Es como un servicio que se puede contratar en Paraguay y que a partir de la facturación de cigarrillos presta servicios de lavado o localización de dinero en más de 40 países en el mundo. No sé si hasta ahí tenemos preguntas o pasamos. Eh, Berta, me mandó fue un sticker. Eh, Esta es como la fotografía en Paraguay, en Costa Rica, perdón. Entonces vemos que un mercado que en el 2017 estaba relativamente controlado con 27%, que 10 años atrás era un mercado que casi no existía ilegal, y a partir del incremento de impuestos se abrió como el apetito criminal para colonizar este mercado y ya está en 46%, con una tendencia de estar creciendo año a año. O sea, si vamos a tomar la foto del 2025, lo único que podemos esperar es que ya supere más la venta de cigarrillos ilegales. Este es un negocio de 800 millones de cigarrillos aproximadamente y,
y el precio, lo que vamos a encontrar es que duplican, si quieres pasemos, para no enfocarnos tanto en Costa Rica, duplican la ganancia en un periodo de tiempo muy corto. Esta es, yo ya muestro la tipología 2 y es, ok, tenemos los cigarrillos que salen de Paraguay, que salen de países de Asia, em, desde Turquía, Corea del Sur, China o Emiratos Árabes, y el punto de conexión es Panamá. O Panamá, especialmente la zona libre de Colón y algunas zonas francas, van a ser como ese articulador que conectan los mercados productores con los mercados consumidores. Entonces, aquí están algunos ejemplos. Y este proceso de conexión en Panamá, ¿cómo se hacen? Se hacen a partir de lo que se llaman bodegas comerciales en la zona de Colón. Aquí ponemos el ejemplo de cuatro que tienen alta presencia en la venta de cigarrillos en Costa Rica. Cortabaco, que se especializa en producto hecho en Corea del Norte de una empresa que llama KT&G. Oriental Group, que es el más importante. BJ y Anchi. Todos estos tenían hasta hace 2 semanas una operación legal en Panamá y cumpliendo algunas normas sí y algunas normas no, es que incluyen todo el cigarrillo en la región. O sea, esta es una manera masiva de empezar, no por cajitas, sino contenedores y contenedores de producto que inicialmente pasan la frontera de Canoas en Costa Rica, pero siguen subiendo y llegan a todo Centroamérica. Si quieren, pasemos. Estas son algunas como algunos relanzamientos para que vean como la dimensión del negocio. Y es, yo les dejaré aquí este mensaje en rojo, es tal vez importante, y es toda esta operación que ocurre en Panamá antes de llegar a los países, eh, utiliza los puertos, utiliza las navieras, utiliza seguros, utiliza pagos en el sistema financiero, a pesar de que el producto no tiene ningún destino legal. O sea, esas marcas que se producen, que les mostraba anteriormente, que se van a vender en Guatemala, en Colombia, en todos nuestros países, ninguna tiene un registro sanitario, ninguna tiene paga impuestos, ninguna tiene pictogramas. Sin embargo, el sistema, y ahí es donde está la principal falla, el sistema permite que eso se pueda manejar y se pueda utilizar em, eh, sí, mucho abiertamente. Entonces, algo que tenemos y la gran limitación que tenemos en este proceso es que no hay control de los procesos previos a a la llegada a los países. O sea, en Colón se mueve muy libremente, el transshipment que hacen en el puerto de Los Ángeles se mueve libremente, el manejo del cigarrillo en las zonas francas de Dubái se hace libremente, quedan registros, quedan empresas, y lo que uno debería empezar a decir es, para prestar estos servicios yo debería tener una garantía de que esto tiene un mercado legal al punto de llegada. Si quieres, pasemos, por favor. Aquí son unos datos agregados, no me voy a demorar, pero uno de los grandes problemas es, yo siempre he dicho en entrevistas que la zona libre de Colón es el Disneylandia del contrabando en América Latina. Y es no solamente lo que se vende allí, sino lo que se reexporta a otros países, algunos de manera en contrabando abierto, otros en contrabando técnico. Pero es una cantidad, si quieres pasemos, más o menos podemos trazar 76 mil billones de dólares en producto y la relación entre importaciones y exportaciones no cuadra. Si quieres, pasemos. El mensaje aquí es, Panamá importa mucho más cigarrillo que el que declara que exporta y no es coherente. O sea, esa cantidad, ese diferencial no se queda en el mercado interno. Entonces aquí está como un resumen, algo que trabajamos con la empresa que nos ha financiado y nos ha patrocinado estas investigaciones en Centroamérica, que es BAT, es una empresa tabacalera. Las cuentas, tomando el ejercicio de Panamá, de Costa Rica, este es el de Costa Rica, también lo hemos hecho para Colombia y para otros países, es que este es un flujo ilegal de 10 mil millones de colones de ganancia. O sea, esto genera ingresos de 20.000 con una utilidad del 100%. Ningún negocio legal tiene un margen de ganancia del 100%. Entonces, el tamaño de esto es una operación, movilizar 125 contenedores de cigarrillo por año en contrabando en Costa Rica por la frontera, no es algo que hacen personas aisladas, aunque uno puede encontrar camiones, carritos cargados. Eso que se ve como hormigueo, como pitufeo, tiene realmente una estructura piramidal donde hay unos operadores tanto en la parte de arriba como en la parte de atrás, facilitando eso. No sé, ustedes me corrigen cuántos 10 mil millones de colones, cuántos millones de dólares son. Si quieren, pasemos. Am, entonces, ¿cómo tenemos el ejercicio? Entonces, tenemos unos importadores que llegan a Panamá, más o menos 50 casas comerciales, de las cuales ninguno cumple las reglas. O
sea, ninguno juega transparentemente. Y eso facilita que costarricenses, guatemaltecos, salvadoreños, colombianos, mexicanos vayan a Panamá. Panamá no produce cigarrillos. Vayan a Panamá y compren todo este producto para movilizarlo una o dos fronteras y distribuirlo en las calles de sus ciudades. Este es el panorama para Costa Rica. Nuevamente, lo tenemos para diferentes países y si alguien de no sé de qué países nos acompañan hoy, pero si queremos podemos mirar cuáles son las marcas, los porcentajes de mercado, por cómo se movieron, cuál es el origen, porque la trazabilidad de esto es completamente visible. Yo les dejaría que el producto legal más vendido, Marlboro, Lucky Strike, cualquiera de las marcas, porque esta marca Gold City se va a ubicar en la mitad del precio entre el mercado legal y la cantidad de impuestos que no se pagan. Para que tengamos una idea, más o menos el 70-75% del costo total de una cajetilla son cigarrillos. En el caso de Costa Rica son más o menos 1.200 colones que se pagan en impuestos. Esta gente vende el cigarrillo en 1.100, en 1.000, a veces en 900 colones. O sea, es incluso si las marcas legales vendieran a cero costo, a cero utilidad, a cero todo y solo pagaran el impuesto, esta marca sigue siendo mucho más barata. Por eso es que se ha posicionado de la manera en que está. Si quieren, pasemos. Entonces, este es un mensaje, esto pasó hace 2 semanas, lo tengo en inglés, no lo alcancé a traducir, y esto, por primera vez, las autoridades de Panamá y las autoridades de Panamá y de Estados Unidos intervinieron estas bodegas en zona libre de Colón y quitaron 92 contenedores. Yo esperaría, y es como el mensaje que esto se va reflejado no solamente en Panamá, sino en toda América Latina. O sea, esta cantidad, 92 contenedores, eso es casi 1 billón de cigarrillos, debe tener un impacto en el mercado, pero sobre todo esperamos que empiece a cambiar las reglas de juego, que al proceso de operación y de control y de manejo de la zona libre de Colón hayan reglas. En el papel, pero eso es papel mojado, existen restricciones de control de las marcas, del pago de impuestos, pero en la práctica no está ocurriendo. Entonces, esto es una buena noticia y yo creo que lo único que uno puede esperar cuando lidia con el crimen organizado es que cuando usted le da uno el golpe, ellos van a encontrar nuevas rutas. Mis rutas principales y mis rutas más sospechosas es si hay más controles efectivos en zona libre de Colón, se van a mover a Aruba, se van a mover a Belice, se van a mover a otras zonas francas donde puedan volver a establecer este sistema para llegar a los mercados más atractivos. Eh, Guatemala, donde hay una alta densidad de población, México, etcétera. Si quieres, pasemos. Estas son algunas de las marcas. No sé si alguno lo reconoce en sus países lo que tienen. Si quieres, pasemos. Y aquí hagamos una pausa. ¿Qué aprendimos en este proceso? Y es cómo los cigarrillos salen de manera legal producidos en un país, llegan a una zona franca, se declaran como legal, pero en una de estas zonas francas, en el BL se transforma y entonces ya dejan de ser declarados cigarrillos y pasan a declararse de otra manera. Es decir, a diferencia del narcotráfico, yo pongo este símil, en el narcotráfico desde la semilla de coca, el cultivo de coca, la producción de cocaína, la base, los insumos, los precursores, y en cualquier punto de la cadena es ilegal el narcotráfico. Hay un delito penal que lo regula, hay un verbo rector. En el contrabando no pasa eso. Solamente en el último eslabón se vuelve ilegal. Si quieren, pasemos. Y aquí esta es una de las muchas, si quieres, pasemos, Susi. Gracias. Esta es una de las muchas maneras como se les da, no, la anterior, la anterior. Eh, Esa es una de las muchas maneras en las cuales se esconde el cigarrillo. Entonces, si el cigarrillo viene de Camboya, Vietnam, Hong Kong, etcétera, estos contenedores van a llamar mucho la atención. Entonces, la manera como cambian el BL y como lo esconden es haciéndolo pasar por cajas vacías, haciéndolo pasar por papel seda, haciéndolo pasar por LED, por luces, por zapatos, porque los contenedores de cigarrillos tienen una particularidad y es que tienen muy poco peso. Entonces, el proceso de identificación y perfilamiento es relativamente sencillo, pero ellos evolucionan. Entonces, lo que uno podría tener es unos controles especiales para cada país, decisiones de no permitir la reexportación de cigarrillos o tener un mecanismo de perfilamiento a partir del peso o determinadas partidas arancelarias. Si quieres, pasemos, por favor. Y esta es una de las maneras como encontramos en Colón principalmente, y es que el grueso del contenedor está lleno de cigarrillos, pero los productos que están en las esquinas, en donde se va a abrir la puerta, están escondidos
O sea, lo que uno va a abrir va a encontrar unas cajas o va a encontrar unas lámparas, pero todo el resto del contenedor está lleno de cigarrillos. Por eso es importante tener los escáneres. Yo he hecho como un seguimiento y en la mayoría de países no hay escáneres para controlar esto. Entonces, esta es una manera muy fácil de ingresar no solamente cigarrillos, sino cualquier producto ilegal que uno tenga al interior de eso, de estos camiones. Bueno, antes de pasar acá, si quieren tengamos un espacio de conversación, si hay preguntas, inquietudes, porque si no se vuelve un monólogo súper aburrido. ¿Quién levantó la mano? Sigue, con confianza. Yo no puedo ver quién levanta la mano, entonces, Yo Daniel, viendo un poco el panorama que tú manifiestas en relación al contrabando como tal, un contrabando abierto, no sé si realmente también compartes el hecho de que sí ya sabemos estas marcas están para países como los de nosotros no legales. Hemos visto comportamientos en los cuales precisamente lo que se está tratando de hacer es, o lo que se está viendo es que el contrabando técnico está en crecimiento. O sea, están pagando, están tratando de pagar un impuesto, sabiendo de que hay impuestos especiales en los países de aquí de Centroamérica para la importación de cigarrillos, están pagando por debajo, o sea, no están siendo realmente honestos a la hora de declarar vamos a decirlo, el valor de venta. Entonces, si has visto tú realmente que esto también esté sumando a estas nuevas dinámicas precisamente de querer cambiar y ver cómo ellos dentro de la función que hacen, que ya ingresan en puertos, ya ingresan en aduanas, quieren hacer una simulación de un ingreso correcto, se ha dado este tipo de incidencia. esto es crimen organizado y el crimen organizado pues se caracteriza por tres cosas. La primera de eso yo diría especialización. Entonces hay realmente estructuras, en Colombia lo hemos estudiado mucho más que en otros, cualquier otro lado. Hay estructuras que se dedican solamente a crear empresas fachada que van a hacer una única importación y van a desaparecer. Y eso pasa en Belice, pasa en México y lo vemos todo el tiempo y eso no es contrabando abierto. Es contrabando técnico, crean, utilizan los puertos, seguramente mucha corrupción, hay una documentación adulterada y entran por ahí, por enfrente de las narices de todo el mundo. Hay otra parte, y especialmente a Costa Rica le afecta esto, que es el contrabando abierto por la frontera, en el paso de canoas. Lo que hacen es desconsolidar la carga, pasarle, después volverla a consolidar. Ya vamos a ver lo que pasa al otro lado de la frontera. Pero la segunda característica además de la especialización, es la diversificación del crimen organizado y es, aquí hay muchos puertos. Entonces, lo que está pasando en Belice, por ejemplo, en la zona de Corozal, o lo que está pasando en los puertos del Caribe, tanto de Costa Rica como de otros países, los debe llamar la atención, pero yo no enfocaría que el problema es contrabando abierto. Esa es una de las modalidades. Y la lectura, un poco la invitación es, aquí tenemos que tener esto como una lectura de crimen organizado y realmente de que esto no son carritos o no son personas, una diáspora pues de pequeños operadores, sino esto tiene alguien que hace la compra en el sistema financiero, que trae cigarrillos de Hong Kong, que lo pone en Panamá o que lo pone en Belice o que lo pone en el puerto de Veracruz y se va moviendo y permanentemente uno tiene que estar revisando y haciendo inteligencia frente a los importadores de cigarrillos, de licores, de textiles, de acero, de todo lo que está invadiendo el mercado local. Nuevamente, en cigarrillo lo conocemos bastante, llevamos varios años estudiándolo, eh, pero en licores está pasando lo mismo. No sé si, Muriel, si te contesté o si hay alguien más que tenga otra pregunta antes de pasar a las otras tipologías. Luis, si quieres, levanta Hola, la mano. Dale. buenos días. Hola, Hablabas de Ronald. que, hola, hablabas de que un problema que hay es que no hay escáner en muy pocos países a nivel centroamericano. Si al final termina siendo un negocio de tanto dinero y que al final lo que hacen es el pago de no impuestos, que puede favorecer mucho a nuestros países, ¿por qué razón no se actúa más rápido? ¿Por qué razón no hay un fuerte eh, una fuerte agresión como es el contrabando, ¿verdad? Que los países puedan generar ese ingreso mucho más alto, porque hablaste de 10.000 millones, creo, en Costa Rica
de venta de cigarrillos. Eso en impuestos es cualquier cantidad de dinero, que eso no valen 2 o 3 escáneres. Claro, tenemos un problema muy serio, que tenemos una eh, frontera en Paso Canoas que debe tener alrededor de 200 pasos, ¿verdad? O sea, es muy amplio y creo que tendríamos que hacer una barrera como la que hace Estados Unidos con México para tratar de contrarrestar esto. Pero yo sí creo que al final los países podrían tratar de hacer algo y al final no se logra o no se intenta, ¿verdad? Sí, Ronald, yo abordaría, digamos que hay la perspectiva optimista y y la pesimista. Primero la optimista. Em, La primera es que a esto no se le ha dado el nivel que se le ha dado al narcotráfico. O sea, en términos de política criminal, el contrabando es visto como un tema menor, como un problema de recaudo, como un problema ahí, pero y no hay como esta lectura de que el contrabando es crimen organizado en serio, estructurado, con mucha plata, que tiene un poder corruptor impresionante. Entonces, si uno enfrenta esto como enfrenta el narcotráfico, va a tener recursos, capacidades, contrainteligencia, etcétera, y eso es un buen punto. Lo segundo es, en este desarrollo, este ejercicio uno no tiene que tener un escáner ni dos escáneres, tiene que tener en cada puerto, tiene que tener en todas las carreteras. Hay escáneres móviles que son muy sencillos de manipular y tienen que estarlos moviendo por el territorio. Tú lo señalas, todos los pasos de frontera que tienen en Puerto Canoas, pero digamos que estos son los requisitos mínimos, los mínimos. ¿Sí? Uno tiene que tener un escáner en todos los puertos, pero increíblemente puertos enormemente grandes que manejan mucho carga no lo tienen. Entonces, poniendo el caso, no sé, Ronald, de Costa Rica, de qué entidad eres, pero en Costa Rica, por ejemplo, ahorita hay un debate presidencial, ahorita hay dos candidatos donde la seguridad es un tema fundamental en las campañas presidenciales. Lo que uno debería desde el empresariado, desde el sector privado, es decirle, bueno, pero no me diga el discurso solamente de que va a poner más seguridad, sino dígame cuántos escáneres va a poner, usted a cuánto se compromete, ¿sí? Y dígame cómo va a cambiar las medidas y cuál va a ser su relación diplomática con Panamá para que no nos sigan inundando. Entonces, es como pasar del discurso de los objetivos al cómo y responder esta pregunta. Costa Rica necesita por lo menos 10 escáneres, ¿sí? Tanto en el frontera sur como en la frontera norte y en sus puertos. Y ese es un requisito mínimo, ¿sí? Ahí le va a facilitar el trabajo a las autoridades, pero necesita policías fiscales especializados, que no los tiene, policía judicial especializada en contrabando, que no la tiene. Necesita un equipo de fiscales que son muy buenos en Costa Rica, pero están saturados. Entonces, realmente este ejercicio de capacidades lo debemos dimensionar como una lectura de crimen organizado, algo que sí se ha hecho y creo yo por el interés de los Estados Unidos en su cooperación de fortalecer eso, pero que no se ha hecho para contrabando. Yo trabajo para el negocio del huevo, que es un Ah, ok. problema muy, muy serio también. Al final, eh, dice algo muy parecido como al cigarro, es un consumo muy alto. En los últimos años el consumo per cápita de este país ha venido creciendo. Tal vez en el 2020 podíamos andar en un 230 más o menos consumo per cápita. Hoy por hoy andamos casi en los 300 huevos por persona, que al final eso es, desde el lado de consumo, es una de las proteínas más completas que hay a nivel mundo. Eso nos favorece mucho, pero también eso ha favorecido mucho el manejo de contrabando, porque es un producto masivo, de consumo masivo, ¿verdad? Sí, se mueve así. En Colombia tenemos Entonces, un par de casos sobre ello, obvia, de y cómo entonces obviamente es un producto que es algo como los cigarros, se mueve diariamente, se paga, como lo decías, por Simpe Móvil, ¿verdad? De un manejo que el Simpe Móvil aquí es efectivo prácticamente, ¿verdad? Entonces sí es un problema muy, muy, muy serio que tenemos y que al final ya y termina afectando el país, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que nos preocupan es que al final puede haber contrabando de huevo. Si hay una afectación de una salmonela que pueda morir alguna persona en este país, automáticamente va a ser el reflejo del paro de consumo. Entonces, todo el trabajo que hemos hecho en los últimos años por crecer el consumo per cápita de este país se nos puede frenar y por ende va a dar un freno completo. ¿Por qué? Porque se trae huevo que no se sabe cuánto tiempo tiene de postura. Un huevo más o menos son 21 días de postura
Ya después de esos 21 días él se revienta, no da la forma completa, tal vez cuando haces un huevo frito, y entonces puede venir con salmonela, gallinas contaminadas, enfermedades que pueden entrar al país, o sea, son varias situaciones que al final nos pueden terminar afectando como país y como sector fuertemente, ¿verdad? Si tú señalas las consecuencias y no podría estar más de acuerdo, ya le doy la palabra a Viviana y a Luis también. Em, El sector avícola es un sector muy afectado, pero muy poco estudiado. Yo realmente no conozco muchos documentos, conozco muchos casos, pero sabemos aquí en Colombia hay una estructura de crimen organizado dedicada solamente al huevo y es, ellos restringen en los departamentos, en los barrios, en las comunas, especialmente en Medellín, que hay una sola marca de huevo que se puede vender y ejercen un monopolio de control y un sobrecosto del 20% al valor del huevo. En Guyana, por ejemplo, acabamos de encontrar cuando estuvimos haciendo un ejercicio parecido y le preguntamos a autoridades cuál es su principal problema, nos dijeron el pollo y el huevo. Es lo que más entra y es el mercado más grande de contrabando que entra al país. Pues queda uno sorprendido de eso, pero no es algo que esté tan en el debate como los cigarrillos y los impuestos. Tal vez estos productos de consumo masivo de alimentación, y es eso. Y cerrando un poco lo que tú planteas, que es muy importante, em, y es el efecto que eso tiene en el mercado legal. Y es, en Brasil acaban de tener un caso de un muerto por consumo de alcohol adulterado con metanol. Las botellas en que lavan el trago adulterado tenían metanol, la persona fallece y hay unos 10 enfermos, pero inmediatamente el consumo de ese producto legal se bajó al 50% en 2 días. La gente dejó de tomar trago en los bares y en estas cosas. Entonces eso genera un pánico en ese proceso y hay uno de tener un plan de contingencia, un diagnóstico correcto y un trabajo permanente con las autoridades, porque pues, te podría decir, este es un tema, el oficial promedio de frontera no sabe cuál es la normatividad del huevo, esto que tú acabas de decir, de los días, de etcétera, etcétera, eh, no hay, es un tema permanente. Viviana, y si nos dices de dónde eres antes. Hola, buenos días. Sí, mi nombre es Viviana Santa María y soy de la empresa CA Trade Consulting Group, asociada de la Cámara de Industrias. En Em, Costa Rica. es de Costa Rica, sí. Tal vez por bueno, primero muchas gracias y tal vez por, como usted menciona, la dimensión de este problema a nivel global y no solo en algunos países es un tema de crimen organizado y debería abordarse de una manera interinstitucional. O sea, vamos a ver, incluso como me parece que a tres niveles, la parte institucional, la parte del sector privado, ¿verdad? Que también puede ser aportar en esa materia. Y el otro tema también es la prensa. Por tratarse de un problema tan complejo y tan grande, tal vez qué acciones, ya sé que usted mencionó algunas en particular, como por ejemplo los escáneres y demás, pero qué acciones de manera articulada y conjunta conoce usted que se han podido implementar para mejorar o por lo menos para paliar parcialmente este tema, o es un gran reto todavía. Viviana, nos adelantamos a la última diapositiva, pero esa es la pregunta más importante y es uno, ¿qué puede hacer? O sea, aquí salimos preocupados, pero nos toca ir preocupados y con acciones y con ideas. Yo diría, la primera cosa que uno debe tener, y sirve para el huevo, sirve para cualquier sector, y es uno debe tener nosotros hicimos esto hace unos años que le llamamos el ejercicio de la brecha legal o el legal gap analysis en inglés. Y la pregunta que nos hicimos es, ¿cuáles son las malas normas que hay en el sector que facilitan eso? Entonces, lo conozco en el caso de Costa Rica, cigarrillos, pero por ejemplo, ustedes tienen un tránsito aduanero en Centroamérica pensado para fortalecer el comercio legal, listo, pero eso también beneficia el comercio ilegal. Ok, entonces yo tengo que entender esa norma y esa norma cómo puedo ponerle controles y es decir, ok, esto es, por ejemplo, algo que acabamos de hacer en Colombia. Y es decir, nosotros tenemos acuerdos de libre comercio y somos pro desarrollo y comercio exterior, etcétera, pero pusimos restricciones. El cigarrillo no se puede reexportar. O sea, el cigarrillo tiene una ruta distinta porque es un producto de muy alto riesgo. Entonces, si usted va a traer cigarrillo, tiene antes que registrarse, no puede ser cualquier persona. ¿Qué encontramos nosotros? Es que estas empresas fachadas que se crean, hacen una importación y desaparecen. Eso es por falta de regulación. Yo no necesito policías, ni necesito escáneres, necesito nada. Necesito es cerrarle el control. Y es que no cualquiera, y aquí yendo al caso de Ronald, no cualquiera puede traer un producto de consumo masivo alimenticio. O sea, no cualquiera puede manejar un camión de huevos pasando la frontera. O sea, y si lo va a encontrar, usted tiene medidas sanitarias, etcétera. Entonces,
llamémoslo como medidas administrativas legales para saber dónde están los vacíos. Hay vacíos en materia de destrucción del producto que cogen, eso vuelve y entra al mercado. Hay vacíos en cómo en Costa Rica, cómo se hacen los sellamientos. Costa Rica es muy laxo en eso. Alguien que tiene producto contrabando o adulterado y que lo vende en una tienda, la sanción administrativa es muy corta, es muy largo el proceso y es un sistema muy garantista y eso pues tiene que cambiar. Pero entonces lo primero que tengo que hacer es, y no solamente Costa Rica, Colombia igual y muchos países han evolucionado hacia ese proceso y son muy lentos, da muy poca discrecionalidad al policía judicial para que tome acciones de sellamiento de 30 90 días o sellamiento permanente. Para que eso pase en Costa Rica toman años, o sea, es un proceso muy largo. Entonces, Viviana, un poco lo que yo me iría es, yo podría coger por cadenas y coger unos factores comunes, pero decir, mire, en el plano administrativo, estas 7 cosas o 5 cosas deberían cambiar y hacer gestión, y ya lo hemos visto en otros países, y eso incluye impuestos, incluye varios puntos. Eh, pero Ronald, le doy la palabra a Luis, que escribió algo en el chat, pero no puedo verlo. ¿Sí era Luis? Luis González. O si quieres. Luis, no, les doy la palabra a Ronald. Sigue, Ronald. Yo creo que al final esto, respecto a lo que decía la persona anterior, debería ser algo muy parecido al huevo. Eh, digamos, ningún país produce huevo para exportar por cuestiones de bioseguridad a nivel país. Entonces, ningún país abre puertas a ningún otro huevo, solo en caso de emergencia, como lo hubo hace unos meses cuando hubo gripe aviar en Estados Unidos y que la docena costaba alrededor de $15, que era una locura. Y entonces solo por cuestiones sanitarias obligatorias, pero ningún país produce huevo para exportar, que al final debería de ser algo muy generalizado para este tipo de productos, ¿verdad? Que son muy masivos y de consumo mundial. Sí, yo creo, Ronald, nosotros hacemos esos ejercicios para otros sectores y lo que encontramos es cosas que no se deberían exportar o importar, como mercurio, por ejemplo, sí se exportan y se importan, se exportan y se importan. Entonces, lo que uno asume desde la perspectiva, esto está prohibido, esto está restringido, cuando uno va a mirar los desarrollos, las bases de datos, se encuentra que hay mucho comercio de eso. No, yo no conozco el mercado de huevo, entonces no sé si Panamá está haciendo una gran importación de huevos o si sus otros vecinos o cómo funciona ese mercado, pero hay las bases de datos de comercio exterior como Sayari o algún otro día podemos hacer una sesión de mostrarles cómo analizamos los contenedores y los movimientos. Muestran que cosas que no deberían pasar pasan a los ojos de todos. Luis, ahora sí, Buenos días, Daniel, y todos los que pero asistimos. preséntate. ¿De dónde eres, Luis? Soy periodista. Ok. De Costa Rica Mi- también. mi- no, de Guatemala. Ah, de Guate. Chévere. Sí, gracias, Daniel. Pues mira, tú mencionas el caso de Colón y lo mencionas con nombre y apellido, ¿verdad? Cómo operan estas redes ahí. Pero te pregunto, ¿qué otras áreas hay tan porosas? Por ejemplo, te escribía que Belice durante, no sé, yo digo décadas, pero creo que es durante años y creo que hasta siglos. Belice ha sido una de las fronteras tan complicadas y en el tema de cigarrillos más todavía para nuestro país. Pero entonces te pregunto, en tus estudios, ¿esa sigue siendo, eso es un ingreso, el ingreso más fácil, por ejemplo, para el caso de Guatemala o incluso Centroamérica, o hay otros puntos, aparte de los que tú mencionas, más difíciles? Luis, esto es una cadena y digamos que hay unos puertos que son importantes al principio de la cadena. O sea, hay un país que produce y necesita sacar el producto. Entonces ahí vamos a encontrar, en el caso de Paraguay, todos lo sacan por un puerto que llama zona Puerto Seco Boreal y ahí lo van a sacar a Montevideo y de Montevideo lo van a mandar a Aruba, lo van a mandar a Panamá. Entonces, pero ahí todo eso es ilegal. O sea, todo ese producto va a llegar a un mercado ilegal, pero pues de eso no se habla. Si el producto viene de Asia, nadie manda un barco cargado de contenedor de cigarrillos desde China o desde Hong Kong o desde Dubái para Guatemala. Ese barco va a ir a Estados Unidos, se va a bajar del barco grande, van a poner los contenedores, va a llegar a un barco más pequeño, lo va a llevar a Panamá y después otro barco más pequeño lo va a subir a Guatemala. Entonces, en esos eslabones aparecen distintas zonas francas o zonas económicas especiales, algo que hemos venido trabajando mucho y en tu función como tu periodista te podría interesar, que se llama el proyecto de ley Cassidy en los Estados Unidos, Cassidy con C, un senador de republicano,
que quiere restringir que los productos que hacen, eso se llama tránsito aduanero internacional por los Estados Unidos, tengan una protección anticontrabando y antiadulteración, un poco para frenar ese mercado chino hacia los países de América Latina y el propio Estados Unidos. Entonces, casi siempre ponemos los ojos en países como Belice y Panamá, que son el último punto de entrada al comercio. Entonces, esos contenedores, para los que no han ido en Belice, va a llegar a Corozal y lo van a meter por una frontera muy porosa y va a utilizar el, ¿cómo se llama? El FICA, el acuerdo aduanero que ustedes tienen del norte de Centroamérica, el FATCA, no, el FICA, creo que, bueno, se me olvida la sigla, que básicamente es un manejo aduanero, fronteras abiertas, pero Belice no hace parte del acuerdo, pero bajan el contenedor en Belice, se pasan la frontera, entran a Guatemala y pueden llegar a cualquier esquina de Guatemala o países hacia abajo, incluso México. Entonces, hay como tres, los puertos criminales se van especializando. El atractivo de Belice es que está muy cerca a mercados grandes de consumo, Guatemala y México, que recibe operaciones en efectivo, que no tiene ningún control institucional. Yo incluso voy ahorita a Belice a hacer unos estudios allí. Pasaré por Guatemala, pero de paseo. Y lo que uno ve es que esto se repite. Colón, Belice, Veracruz. Ahora estamos viendo la importancia de sitios como Jamaica, y algo en Trinidad y Tobago, pero ya se aplicó. Pero un poco la mirada desde la perspectiva periodística, Luis, la invitación es importante mirar los últimos puertos y las últimas zonas francas, pero es igual de importante ver las primeras, el rol que puede tener el puerto de Los Ángeles, el rol que puede tener los grandes puertos, que básicamente son igual de facilitadores para el comercio ilícito que esos. No sé si Ronald sigues con la mano levantada o si alguien, o si Muchas se te gracias. quedó. ¿Listo? ¿Más preguntas o comentarios? Si puedes volver, Susi, cerramos con dos diapositivas. Eh, entonces, les contaba, listo, este es el mercado internacional, llega a zona franca, ahí se empieza a distribuir, pero dentro de cada uno de los países aparecen comercializadores mayoristas. Este es el caso, si los ticos, las personas que viven en San José, pues van a ver esto en los periódicos todo el tiempo. Este señor, el negro, lo han cogido como 5 veces, es un ex policía y es uno de los grandes operadores de cigarrillo mayorista. Entonces, estos contenedores llegan a una bodega y si ahí se empiezan a distribuir en Costa Rica, este nombre que me encanta, las pulperías. O sea, ahí se van a abastecerse y distribuirse en diferentes sitios, los mini mercados. eh, Como hay gente de otros países, pues yo esto en Colombia no ocurre. Para mí ha sido sorprendente verlo en Argentina, en Costa Rica, en Guyana, y es el rol de los mini mercados chinos en esta distribución de ilícito. Nosotros no tenemos mini mercados chinos en Colombia, pero no sé si en Guatemala o en otros países están encontrando el mismo fenómeno, estos mini mercados que son grandes distribuidores de ese ejercicio. Y aquí nuevamente la pregunta de Viviana, aquí tenemos un problema normativo enorme y es que esta gente entra y sale todo el tiempo y realmente no hacemos extinción de dominio. Costa Rica no tiene una ley de extinción de dominio. En Colombia hacer una extinción de dominio se demora como 4 años. Entonces, esto que uno podría decir, bueno, intervengo una bodega que tiene cigarrillo ilícito y debería sellarla y quitarle ese patrimonio y resulta que no se puede. Que hacer esa actuación civil es muy complicada y es muy demorada. Si quieres, pasemos. Este es un tema, va a ser también muy importante para Guatemala. Lo que estamos viendo es muy importante en Brasil, en Colombia no nos ha pasado, y es las empresas que se crean, se toman un poquito más de trabajo. Entonces, crean una empresa, aquí pusimos algunos ejemplos, crean la empresa legal en Costa Rica, registran unas marcas y hacen la importación de un contenedor legal. ¿Sí? Y van a la calle y si el policía los para o alguna cosa, este es un producto legal y dicen que básicamente que es una producción nacional, pero realmente es una producción importada. En Guatemala ustedes tuvieron un caso muy grande, eh, Luis, con una empresa que se llama Cortabaco. ¿Y qué hacía eso? Entonces yo tengo un contenedor para mostrar y tengo 5 contenedores ahí escondidos, pero si de alguna manera hay una revisión o algo, las cajetillas o sea, es un proceso de evasión y yo meto uno, pero legalizo 5. Así funcionan los textiles principalmente. Entonces,
Eso es un poco más difícil. Lo que pasa es que cuando uno va a mirar en el territorio qué pasa, pues se están vendiendo por debajo del precio de mercado de los impuestos. Segundo, las importaciones, o sea, la presencia en el mercado no se compadece con la cantidad de importaciones ni con el pago de tributos. Y aquí se vuelve una diligencia un poco más compleja. O sea, aquí es un trabajo más de inteligencia, no es todo completamente ilegal una vez entra al país, sino es un proceso un poquito más elaborado. Aquí pusimos como algunas señales de alerta, pero lo mismo pasa para textiles, lo mismo pasa para licores, lo mismo pasa para muchos sectores, y es que simulan una operación de producción nacional cuando realmente es producto importado de contrabando, pero con algunos cumplimientos de la norma. Si quieres, sigamos. Y estas yo las llamo las empresas semilegales, y es las empresas eh, eh, em, este es el caso de estas marcas y que están viendo en el mercado. Esto en Brasil es enorme, 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 enorme. O sea, estas empresas semilegales están muy conectadas con los políticos, pero ellos han pasado de un modelo de importar cigarrillos de contrabando a producir localmente cigarrillos de contrabando. ¿Sí? En Colombia tenemos el problema con licores. Nuestro problema aquí de empresas semilegales es empresas que se quedan como una fachada, traen materia prima de contrabando, registran un porcentaje pequeño de sus ventas y por el otro lado tienen una participación de mercado enorme en ese proceso. Y nuevamente, esto es crimen organizado. O sea, las rentas y la riqueza de estos son unos volúmenes enormes. Y seguramente, pues, si vamos a mirar a otros sectores, acero, huevo, ¿no? Vamos a encontrar de alguna manera que este es uno de los muchos mecanismos, porque de pronto lo que nos decía Ronald, ustedes tienen poco tiempo para distribuir el huevo, requiere algún nivel de formalización, necesita unos camiones que tienen placa o patente legales, necesita poderle recoger la plata a los puntos de venta, necesita, o sea, seguramente van a tener una cuenta bancaria y acceso al sistema financiero, por lo menos al SINPE. Entonces, no todo lo que ocurre en este mercado es completamente ilegal. Y con esto terminamos por hoy. Si quieres, pasemos. Estas eran las señales de alerta, ya les había un poco como adelantado. Esto es para Costa Rica especialmente. Y al final, yo quisiera dejarles como compartirles estas recomendaciones. Si quieres, pasemos. La siguiente, que si bien están construidas que si bien están construidas desde la experiencia principalmente de cigarrillos, nosotros hemos hecho investigaciones en muchos sectores de productos de consumo masivo, agroinsumos, cosméticos, productos médicos, bueno, etcétera, pero el que más estudiamos es cigarrillos. Y entonces lo que nos interesa más en este proceso es mostrar que estas lecciones aprendidas del cigarrillo nos pueden servir para otros sectores y varios países. Am, no sé si hasta ahí, si quieres, cierra la presentación y tenemos unas preguntas de cierre. Dejamos abierto entonces el micrófono para que quienes quieran generar algún tipo de pregunta. Bueno, entonces cuando me preguntas por qué queda uno, porque todo quedó muy claro o porque no quedó nada claro, o porque todos quedamos muy preocupados. Entonces, Daniel, eh, señor, ¿quién me habló? Luis, dale. ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Mira, tú cuentas que te estás especializando en el tema este de cigarrillos, que es un tema que se ha abordado bastante. Y te pregunto, ¿este producto es actualmente el que más daño, daño está causando a lo formal, pero que más utilizan las mafias ahora para eh, lavar plata y hacer todos sus negocios ilegales? Pues es uno de esos. Realmente hay varios. Pasa que el cigarrillo tiene un efecto muy duro en las rentas. Entonces las autoridades le ponen un poquito más de atención que si estuviéramos hablando de llantas, por ejemplo. Pero depende cómo lo miramos. En volumen el cigarrillo es muy importante. La cantidad de recursos, en el caso de Colombia, son más o menos 150 millones de dólares al año, ese mercado. Em, pero, por ejemplo, en el caso de las llantas, vamos a encontrar, y con una participación de mercado como el 35% en Colombia,
Pero hay sectores, por ejemplo, donde ya el contrabando es el 70% del mercado en Colombia. Los productos de agroinsumos son especialmente castigados por el contrabando. Hay sectores que textiles, por ejemplo, que más o menos puede ser una participación del 50%, no hay estudios rigurosos sobre eso, pero que tiene, este es un país que ha desarrollado una industria textil importante que genera muchos empleos. Entonces, cuando usted escucha que una fábrica tuvo que cerrar porque no podía con la competencia ilegal de contrabando, pues esos son miles de trabajos que se pierden. Entonces, ahí hay algo yo diría, de priorización para el sector textil que debería ser más alto. Pero yo diría, no hay ningún sector exento, y yo diría por cantidad, cada uno es importante por diferentes razones. Luis, yo diría, para lavar activos y para el movimiento de plata, el más importante es oro. La cantidad de plata que se maneja en el oro es impresionante. Daño ambiental, mafia, eso es una mafia durísima. Contrabando y licor, cigarrillos y licores están ahí muy importante. Y después cada sector en su participación tiene alguna cosa, pero, pero sí es muy importante visibilizarlo. Yo me quedaría como con el mensaje y un poco decirles en el relacionamiento que las empresas tienen con autoridades a través de FECAICA o diferentes gremios, y debemos siempre abordar este tema de comercio, de contrabando ilegal, como una lógica de crimen organizado. Esto no es una falla de mercado, esto no es un problema de extorsión, esto no es un problema de unos policías corruptos en una frontera, no, esto es crimen organizado. Dime, Muchísimas Ronald. gracias. Gracias. Pero al final, entonces, si lo basamos como crimen organizado, se tendría que visualizar este negocio, si se quiere ver así, de otra forma. Entonces, o sea, lo que no se ha querido es ver este mal que tenemos, porque al final está haciendo un mal a nivel centroamericano, donde nos están sacando el dinero prácticamente de las arcas de los gobiernos, ¿verdad? Por la falta de impuestos, que no es bien utilizado dentro de nuestra población, y por ende está afectando mucho a nuestras empresas, ¿verdad? Que en diferentes áreas, como lo decías, tal vez para mí no es tan importante el cigarro como el huevo, y tal vez para el del camarón no es tan importante el huevo. O sea, cada uno va a ser basado en su propia línea, ¿verdad? Pero al final tenemos creo que es un mal bien, bien complicado, que al final lo estamos dejando pasar, y al final se nos está convirtiendo en un monstruo súper fuerte y súper poderoso, que al final siempre van buscando situaciones de manejo. Digamos, en el caso del huevo, nosotros lo tenemos controlado. Digamos, ya viene el tiempo después de enero, Panamá se llena de huevo. Después del 22 de diciembre las ventas se frenan, los hábitos cambian. En Costa Rica, de tamales y otras cosas, se deja de consumir huevo, y entonces el huevo hay Tema del licor. mucho, Baja el huevo y perdón. sube el licor. Baja el huevo y sube el licor. Sí, sí, entonces empiezan después de Semana Santa. O sea, hay ciertos espacios que uno sabe, y al final circula dentro del país, dando un riesgo altísimo. Y yo lo veo desde mi punto de vista. Me imagino que lo va a ver así, como te digo, el del licor, o el de los cigarros, o el camarón, el de la papa, que he escuchado mucho en este país también. Eh, al final es algo que se está comiendo, es un cáncer que se está comiendo, de El empleo. nuestras instituciones, ¿verdad? O en nuestro país. Porque al El final empleo. hablamos de droga, o sea, como un problema de droga, pero yo creo que la punta del iceberg no es solo la droga, ¿verdad? Si no se está convirtiendo más en el contrabando. Sí, mi invitación siempre es, lo primero que uno necesita es un diagnóstico serio y robusto con el cual hablar con autoridades. No llegar con las autoridades a llorar, a quejarse, a decirle, puse una denuncia, haga esto. No, esto es un equipo y vamos a trabajar en conjunto. Y ese diagnóstico, el sector privado tiene más capacidad para hacerlo que el sector público. Y es decirle, mire, este es el problema, este es el tamaño, estos son los riesgos y estas son las 3 o 4 cosas que tenemos que hacer. Y hagamos una agenda y un acuerdo y pues, ustedes identifican acá, pero yo creo que ese documento o ese planteamiento no se ha hecho en la mayoría de sectores ni en la mayoría de países, sino simplemente el contrabando sigue siendo un tema anecdótico, un tema de queja, de problema, pero no decirle, mire, esto cuántos empleos acaba en Costa Rica, cuántos empleos acaba en Guatemala, esto a qué narcos está beneficiando y cómo vamos a hacer esto. Entonces, y hay algunas referencias de este ejercicio,
pero el diagnóstico debe venir acompañado con una propuesta. O sea, uno tiene que decirle, mire, aquí necesitamos escáneres, necesitamos policía fiscal especializada, necesitamos observadores aduaneros, mejor dicho, las herramientas sobre la mesa son muchísimas, es elegir con cuáles 3 o 4 vamos a empezar y con cuáles responde. Y requiere un proceso de inversión de mediano plazo, requiere mucho compromiso político y pues aprovechando que hay elecciones, este es el momento de hablar con los candidatos porque después ya no le contestan el teléfono. El que gane ya después no contesta el teléfono. Entonces, pues bueno, yo me despediría agradeciéndote mucho, Muriel, Susi y Yaruma, por la gestión. Sé que no es fácil convocar a tantas personas. Ahí, pues, mis datos, correo, ustedes me encuentran cualquier cosa a través de ellas. Y si en algo más, si tienen alguna inquietud o alguna cosa, me escriben un correo y podemos seguir conversando y compartiendo experiencias más adelante. Gracias, Daniel. ¿Tú con alguna conclusión? ¿Vas? Perdón, no te escuché. Ah, ¿Me repite? Yaruma le estoy hablando para ver si quiere cerrar ella con alguna conclusión base. Vale. Ahí Bueno, está. a todos muchas gracias. Buen día. Gracias, Chao. Daniel. Buenos días, muchas gracias. Luego. No, solo que Luis Enrique quiere decir. No, contigo, la verdad que no es para Yo digo que terminamos la grabación.